Un tema que tenía que haber entrado al examen, al segundo parece. Y es un tema que yo lo he hecho muy cortito y además no tienen que saber todo sobre este tema, ¿no? Porque ni yo ni ustedes van a manejar los casos de leucemia. Hay especialistas que nosotros tenemos la obligación de hacer el diagnóstico y referir al paciente al especialista para que reciba su tratamiento adecuado. Pero lamentablemente, como van a ver ustedes durante el desarrollo de la clase, están escondidos ahí detrás de la puerta. Mira cómo me chantajean, ¿no? Doctor, nos deja ingresar en la clase, por favor, nosotros no vamos a llegar más retrasados. También éramos comprensibles por usted cuando estaba debilitado, incluso pasar inclusive a pasar clases a las 6:30, dice. Era por ustedes 6:30. No, 6 en punto, ¿no? Sí. Era para que puedan tener tiempo de llegar a su segunda clase. Estamos acá afuera en 7, somos 7 y atrasados. Abrirles la puerta, por favor. También éramos comprensibles por usted, estaba debilitado. ¿Qué? ¿Qué? Todavía queda un tiempo. Acá han dado tiempo que bueno, cuando yo les daba clases virtuales, yo estaba a las 6 en punto en la computadora, ¿ya? Pero de acuerdo al registro de ingreso de los alumnos, habían 3 o 4 o 5, seguía esperando, a veces para que ustedes se dieran cuenta de que yo estaba ahí, apretaba el botoncito para que vean mi imagen, pero tardaban en llegar. Yo los esperaba y los seguía admitiendo, inclusive después de las 6:30. O sea que eso de que digan que han sido comprensibles conmigo cuando estaba debilitado es un chantaje, ¿no? Eso no está bien, porque yo podía darles a las 6:30 o a las 7 o a las 8, me daba lo mismo, estaba en mi casa, pero yo les daba a las 6 para que ustedes tengan tiempo para venir aquí, ya para que puedan trasladarse al hospital, porque no creo que pasen clases virtuales aquí en el hospital, se quedaban en su casa o en su cama, ¿no es cierto?, en su camita. Así que es un chantaje, ¿no? Quisiera ver las caritas a los chantajes. ¿Qué? No generalices porque no fue todo. No, quisiera ver la carita del que ha puesto eso en el WhatsApp. No estoy diciendo esto a todos. No, de todas maneras. Pero no pone presencia, ¿no? Cuando eran las clases yo les preguntaba, ¿quieren a las 6 o a las 6:30? Que estén todos de acuerdo, basta que uno no esté, y yo no podía dar clases porque podían reclamar acá y decir que había, a ver, por ejemplo, miren, ha llegado esta niña. ¿Qué hora es?
Son las 7, media hora de atraso, ¿no? Es que eso no está bien. No es justo para ustedes también, ¿no? Bueno, de alguna manera yo les voy a decir una cosa. Van a tener 10 minutos o 15 de tolerancia. Hasta que termine de llamar la lista, ustedes pueden llegar. Después se cierra la puerta. No es porque no entienda. No entiendo por qué tienen que pensar así. Bueno, si me permiten dar la clase de sentado, si es que puedo, voy a pararme. Todavía estoy un poco, he hecho fisioterapia toda la mañana y en la tarde también. Estoy como si me hubiera atropellado un tren. Son terribles esas dos fisioterapistas. Me hacen hacer unos ejercicios terribles. Bueno, cuando hablamos de leucemia estamos hablando de cáncer de la sangre, ¿no? Y cuando hablamos de cáncer, casi todos se imaginan, o todos nos imaginamos, al hablar de cáncer, pensamos en un tumor, ¿no? Pero en el cáncer en la sangre no se refiere a un tumor, ¿no? Como vamos a ver. La sangre tiene elementos, formas, que tienen funciones específicas, ¿no? Cumplen funciones específicas que son vitales. Entonces, si fallan estas funciones o no cumplen sus funciones, estamos mal, estamos en problemas. Entonces vamos a hablar bueno, ¿cuál es? Ya. Entonces ahí tenemos los elementos, formas de la sangre. Ustedes ya saben eso. ¿Pueden apagar la luz de aquí adelante, por favor? Está aquí, me parece que puedas cambiar. Está aquí. Acércate. Vas a tener un premio. Vas a poder llegar 10 minutos más tarde. Ya. Entonces tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Paciente. Pasamos. Ya. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Los leucocitos se dividen en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos, porque tienen gránulos en su citoplasma, se dividen en neutrófilos, basófilos, eosinófilos, ¿no? Cuando nosotros pedimos un examen de laboratorio, tenemos que justificar, tenemos que saber por qué estamos pidiendo ese examen, porque muy frecuentemente pedirle un hemograma, un examen general de orina, un poco parasitológico, que son los 3 exámenes que más se piden, pero también tenemos que saber por qué estamos pidiendo y qué es lo que vamos a buscar en el examen. No es pedir por pedir, ¿no? Bueno, entonces tenemos que ver qué significa que los neutrófilos estén bajos o están altos, qué significa tener eosinófilos elevados, basófilos elevados, y los agranulocitos, porque no tienen gránulos en su citoplasma, se dividen en linfocitos y monocitos, plaquetas y glóbulos rojos. Esos son los elementos formes. Paciente. Ya, entonces la leucemia y otras enfermedades de la sangre y de la médula ósea pueden afectar a los glóbulos rojos, a las plaquetas y a los glóbulos blancos, ¿no? Por lo común la médula ósea produce células madres, o sea, todas estas células que constituyen los elementos formes de la sangre derivan o vienen de células madre. Estas células madres van madurando hasta llegar a ser, hasta lograr cumplir sus funciones. O sea, siendo células maduras, van a cumplir satisfactoriamente las funciones que le corresponden. Pero cuando estas células se quedan como células inmaduras,
que no se convierten en células que van a cumplir sus funciones, estamos observando o estamos ante la presencia de una leucemia, ¿no? Una célula madre sanguínea se puede volver una célula madre mieloide o una célula madre linfoide, y de ahí van madurando hasta llegar a neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y en algunos casos plaquetas y glóbulos rojos. La siguiente. Aquí tenemos, ¿no? Una célula madre sanguínea, una célula madre mieloide, viene el mieloblasto, granulocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos y glóbulos rojos, plaquetas. La célula madre linfoide, un linfoblasto y las células ya maduras que van a cumplir sus funciones. La siguiente, aquí está mucho más complejo, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, hemocitoblasto, la célula madre, que va a convertirse luego en las formas maduras, granulocitos, agranulocitos, que son los leucocitos, y los glóbulos rojos y las plaquetas. Ya. Entonces, los glóbulos rojos, saben ustedes todos que son los que transportan el oxígeno hacia los tejidos y otras sustancias más, ¿no? En términos generales. Los glóbulos blancos combaten las infecciones, también sin entrar en detalle. Y las plaquetas que forman coágulos y que intervienen con la coagulación de la sangre para evitar las hemorragias. La siguiente. Entonces, la leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos. Es el tipo más común de cáncer en los niños frente a otros tipos de cáncer. Las células sanguíneas se forman en la médula ósea, los glóbulos blancos ayudan a combatir las infecciones, ya hemos hablado de eso. La siguiente. Entonces, cuando un niño padece de leucemia, la médula ósea produce grandes cantidades de glóbulos blancos anormales, inmaduros, en sus formas primitivas, o sea, de blastos, y se quedan ahí, invaden el torrente sanguíneo y como no son maduros, no cumplen sus funciones, y empieza el niño a tener problemas, ¿no? Así a grandes rasgos. Entonces estos glóbulos blancos se acumulan en la médula ósea, inundan el flujo sanguíneo, pero no pueden cumplir adecuadamente sus funciones de proteger al cuerpo contra las infecciones, contra las hemorragias, no llevan oxígeno a los tejidos, etc. Seguimos más. Vamos a hablar de lo más importante, ¿no? Entonces, frente a esta situación vamos a ver que primero están afectados en la célula, en la leucemia, los glóbulos blancos. Luego, cuando va avanzando, ya afectan a los glóbulos rojos y a las plaquetas. La siguiente. Pasamos. Bueno. En conjunto, los distintos tipos de leucemia constituyen más o menos el 25% de los cánceres infantiles, pero afortunadamente las probabilidades de cura de la leucemia son muy buenas. Esto tal vez en otras partes, ¿no? No sé si en el Brasil o en algún lugar donde alguno de ustedes reside, existen centros oncológicos bien equipados, con personal capacitado y equipos multidisciplinarios para el manejo del cáncer infantil o de la leucemia. Tal vez es uno de las enfermedades más caras, ¿no? Y la mayor parte de los pacientes con leucemia no tienen los recursos suficientes. En otras partes hay fundaciones, hay artistas de cine, hay futbolistas que de alguna manera, por nobleza, por solidaridad, ayudan a estos centros o fundan, y otros por disminuir sus impuestos, ¿no? Pero de todas maneras existen centros completos, bien equipados, donde esto es posible, la cura de la leucemia, ¿no? En otras partes se dice que si el tratamiento está bien elegido, bien llevado y con un equipo capacitado,
llega a la remisión total y nunca más recidiva, o sea, nunca más vuelve. Pero esto creo que aquí no es verdad, ¿no? No es cierto. Hay muchas personas que por la distancia, por el dinero, porque a veces hay personas que no tienen ni para su pasaje en micro, tienen que comprar muchas cosas y insumos, tienen que ir a su casa y reciben su tratamiento, tienen que volver, abandonan el tratamiento, no cumplen con algunas dosis y se hacen tal vez y se complican y hay que hacer cambios de medicamentos y no es como aquí dice que se cura totalmente, ¿no? La siguiente. Entonces tenemos que los tipos de leucemia se dividen en agudas y crónicas, ¿no? Agudas se desarrollan rápidamente y las crónicas lentamente. En el niño 98% son agudas y ese 2% de leucemias crónicas son generalmente mieloides crónicas, pero son muy raras. En Estados Unidos la última estadística decía que eran 5.000 niños que habían tenido leucemia mieloide crónica, generalmente es aguda. En los adultos es más bien crónica, ¿no? La siguiente. Bueno, estas leucemias agudas y crónicas se subdividen en leucemia linfocítica porque afecta a los linfocitos y leucemias mieloides agudas que afectan al otro grupo, ¿no? Y se abrevian así: leucemia linfoblástica y mieloblástica aguda. Hay otros nombres en otros. Esta clasificación depende si se han aplicado los glóbulos blancos ligados a la defensa inmunológica, que son los linfocitos, que generalmente esa es la leucemia más frecuente. La siguiente. Aquí vemos, tal vez ustedes tengan la oportunidad de ir a un hospital donde vean casos, no internados ahí, ¿no? Tal vez van a un hospital de tercer nivel donde tengan niños con leucemia, pero en la mayor parte de los casos hay que referirlos a centros especializados. Pero ¿quiénes hacen el diagnóstico? Generalmente ustedes, ¿no? Los internos y el médico que está de guardia. Si tú no tienes en mente la enfermedad, no vas a buscar ni vas a encontrar, o sea, no vas a diagnosticar, como ocurre con muchas enfermedades, como la infección urinaria, como enfermedades respiratorias que terminan siendo faringitis, faringoamigdalitis, otitis, etcétera, y son otra cosa, ¿no? A veces eran niños con convulsiones febriles y son tratadas como faringitis, se les da algún medicamento para que pasen las convulsiones y luego se les da un antibiótico, amoxicilina y paracetamol. Pero de repente están ante otra cosa. Pues hay que investigar un poco, hay que hacer diagnósticos diferenciales, pero si tú tienes una sola patología para hacer diagnóstico diferencial, no vas a pensar en otras cosas más. Entonces hay que conocer, y es por eso que les planteo este tema para que ustedes vean. Si ustedes ven ahí en el laboratorio, en los hospitales donde yo trabajo, ustedes pueden tener acceso al laboratorio. Muchas veces, especialmente las internas, se hacen amigas de las bioquímicas del laboratorio y se van a tomar desayuno juntas, a almorzar. Y cuando tienen un paciente que sospecha alguna patología, pueden echar y decir: cuando esté listo el examen, me dejan ustedes la plaquita, vamos a conversar, quiero saber qué has encontrado, etcétera, ¿no? Entonces pueden tener acceso. Aquí vemos una leucemia linfoblástica, no hay granulocitos, pero hay unos núcleos bastante grandes, están en forma de plasma, o sea, en formas que no son capaces de combatir las infecciones. La siguiente. Aquí tenemos igual, no hay granulocitos, son células con núcleos grandes. La siguiente. Y esta es una leucemia mieloide, donde hay granulocitos, ¿no? Hay gránulos con células o núcleos gigantes. Entonces ya estamos frente a una imagen de laboratorio que nos está orientando hacia el diagnóstico de una leucemia. Estamos viendo
formas inmaduras. Y esto nos va a obligar a que nosotros sigamos investigando, ¿no? Entonces, ante esto vamos a relacionar con la clínica, haremos biopsia de los ganglios linfáticos, le haremos una función medular y lo referiremos a oncología. Pero tendremos nosotros la iniciativa de diagnosticar. Así es. Aquí lo mismo, ¿no? Así es. Bueno, la linfocítica aguda es de rápido crecimiento de las células productoras de linfocitos que se llama linfoblastos, formas inmaduras. Así es, ¿no? Aproximadamente el 60% de los niños que padecen leucemia sufren la leucemia linfoblástica, 38% mieloide y un 2% mieloide crónico. Así es. Entonces, la célula mieloide, no la linfoblástica, sino la granulocítica, vamos a ver que vamos a encontrar mieloblastos, que estas son aquellas que van a dar lugar a los neutrófilos, los sinófilos y basófilos, los monoblastos que van a dar a los monocitos y macrófagos, los eritroblastos a los glóbulos rojos y los megacardioblastos a las plaquetas. Si vemos todo eso afectado, que es una leucemia ya avanzada. ¿La siguiente? Ya. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Pasar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En esto vamos a mencionar algunos casos, ¿no? No se han encontrado, digamos, factores de riesgo como en el adulto. En el adulto muchas veces el estilo de vida tiene mucho que ver con la aparición de cáncer, ¿no? Hay personas que tienen vicios, consumen drogas, muchas veces trabajan en lugares donde están en contacto con productos químicos, con radiaciones, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos que no se ha encontrado, digamos, algo que diga que puede ser un factor importante para ser un factor de riesgo para presentar una leucemia. Pero vamos a ver algunos que son más o menos conocidos y que pueden afectar. Pasar. Ya. Entonces, en los factores genéticos, que quiere decir que puede verse un niño que tiene un padre, un abuelo, un pariente que ha tenido leucemia, ¿no? Puede pensarse en algún momento que puede tener más posibilidades de tener leucemia. Ustedes han debido saber, hay muchas personas, no hablando de la leucemia, pero hay personas que su abuela ha tenido cáncer de mama, su mamá ha tenido cáncer de mama, entonces genéticamente ellos consideran de que pueden tener cáncer de mama, como una artista, la que era esposa de Brad Pitt, ella se ha hecho una mastectomía radical sin tener cáncer de mama, ¿no? Porque decía que tarde o temprano iba a tener cáncer de mama. Bueno, entonces, pasando más, no hay ningún factor genético o hereditario. Sin embargo, hay algunas malformaciones congénitas o enfermedades o malformaciones cariotípicas que pueden tener relación con la leucemia. Los niños con síndrome de Down tienen tal vez mucho más riesgo de tener leucemia. Antes, tiene que poner el cargador de la compu. y ahora no hay cargador ahí. En la bolsa, ¿no? Creo que é. Poner la mesa más acá. ¿Es el cargador? Pero acho que é ali. Acertamos, hermano.
médico y como persona común, rara vez o nunca, recién hace poco he visto, digamos, niños con síndrome de Down o personas con síndrome de Down ancianos, ¿no? Generalmente mueren jóvenes. Y eso es porque además de tener esta trisomía, pues tiene algunas enfermedades congénitas asociadas, como cardiopatías graves y otras. Y pueden tener también una predisposición a la leucemia. Pero conforme va avanzando la medicina, pues muchas de las cardiopatías congénitas ya son, digamos, enfermedades que se pueden solucionar, ¿no? Ahí ya las técnicas han avanzado, hasta el trasplante de corazón, etcétera, etcétera. Entonces, ya he visto yo ancianitos mongolitos, ¿no? O sea, con síndrome de Down. Entonces, estos niños tienen una susceptibilidad a tener leucemia. La neurofibromatosis, no sé si saben qué es la neurofibromatosis, ¿no saben? También hay una variedad que se llama enfermedad, esto no se va a acordar, de von Recklinghausen-Friedrichsen. Son tumores que se asocian al sistema nervioso y músculo esquelético, que van creciendo hacia adentro y hacia afuera, provocando a veces afectando a los órganos internos, y hay que intervenir quirúrgicamente, ¿no? Estos tienen mucha posibilidad de tener leucemia. ¿La siguiente? Ya. Entonces, en enfermedades que se dan con mayor frecuencia, en la forma linfocítica, son niños entre 2 y 8 años con un término medio y promedio a los 4 años. Pero puede presentarse a cualquier edad, ¿no? La 7. Hermanos o hermanos con leucemia puede ser un factor de riesgo. La 7. Exposición a radiación. Ustedes saben muy bien que, bueno, seguramente ninguno nacimos antes de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente terminó la Segunda Guerra Mundial cuando Rusia, Inglaterra y Estados Unidos llegaron hasta Alemania, pero como estaba asociado a Japón, lanzaron una bomba, la bomba de Hiroshima, la primera bomba atómica, que exterminó a millones de japoneses, y los que sobrevivieron hicieron leucemia, y sus generaciones posteriores también enfermaron con leucemia. O sea, había una relación bastante estrecha entre la radiación y la leucemia. La siguiente. Si una señora está embarazada, tiene la obligación, digamos, si tiene un resfrío o le duele la vesícula y está embarazada, tiene que decir a su médico que está embarazada. Porque puede ser que el médico, sin saber que está embarazada, la someta a exámenes y exponga al niño a radiaciones, ¿no? Que pueda más tarde ser un factor importante en la aparición de leucemia en ese niño, ¿no? Entonces hay que avisar al médico. La siguiente, exposición a medicamentos a niños que están recibiendo quimioterapia por algún otro tipo de cáncer, más tarde, después de superar su cáncer inicial, más tarde pueden hacer leucemia, ¿no? También se relaciona con niños que han sido trasplantados y que han recibido medicamento para evitar el rechazo de estos órganos, también tienen mayor posibilidad de hacer leucemia, ¿no? La siguiente. Bueno, los pesticidas, esos productos químicos que sirven como fertilizantes, abonos, plaguicidas, que se usan en la agricultura, y muchas veces hay fábricas y depósitos grandes de estos productos,
que pueden afectar a los que permanentemente estén en contacto con estos productos y a su familia. A veces hay el portero, como ocurrió un caso, el portero de una de estas fábricas que tenía 4 hijos y por lo menos hasta que yo sepa 2 hicieron leucemia, ¿no? Y tenían esos productos químicos y los niños vivían ahí cuidando el depósito, ¿no? Bueno, la siguiente. Bueno, esto es en los niños transplantados que han sido tratados para evitar el rechazo. La siguiente. Ya en niños mellizos. Luego, hemos hablado de la trisomía 21, el síndrome de Klinefelter, la neurofibromatosis, anemia de Fanconi, etc. La siguiente. Esta es una neurofibromatosis, ¿no? Son tumores que van creciendo hacia afuera y hacia adentro. Puede salir en el cuello, en el tórax, en cualquier parte, ¿no? Miren qué grave, ¿no? Ustedes pueden. Yo me acuerdo cuando recién llegué, trabajaba inicialmente en la caja de chofer, vi un niño con unas manchitas de café con leche, es decir, como pequitas, como lunacitos, pero claros, ya, en un área de unos 10 centímetros de diámetro, más o menos, habían como 10 manchitas o 10 pequitas, y eso hay que sospechar neurofibromatosis. Le mandé a hacer una biopsia del tejido muscular y era una neurofibromatosis, ¿no? Y más tarde progresó y se le hicieron tratamiento. Bueno, la siguiente. Pueden haber mutaciones no hereditarias que ocurren al azar, nadie puede predecir. Bueno, tú vas a ser, nadie puede decir, ¿no? Sin embargo, hay pues mutaciones en familias que nunca ha habido un caso de leucemia, puede aparecer una vez. La siguiente. Bueno, lo importante es que ustedes, en el papel de médicos de emergencia, que hacen turnos cada 2 días, 3 días, en algunos hospitales hacen turno de 24 horas y no aparecen hasta después de 2 días. En otros hospitales están de 8 de la mañana a 5 de la tarde y algunos se quedan, los que están en turno hasta el día siguiente y se van a mediodía al día siguiente. Entonces estas personas, pues los que rotan por pediatría, tienen la oportunidad de ver todos los niños que llegan por cualquier patología. El otro día hemos hablado de fracturas, de quemaduras, de enfermedades respiratorias, seguramente han hablado con las doctoras. También pueden llegar niños que de repente se asustan de su historial clínico, pues que es muy voluminoso, tiene muchos episodios de consultas por infecciones, entonces ya eso debería llamar la atención, ¿no? Y muchas infecciones ponen faringitis, infección urinaria y así. Y de repente dicen, ¿por qué no investigo a esta niña? Tantas infecciones tiene, debe tener bajos linfocitos, ¿no? Debe tener una enfermedad de, ¿cómo se llama esto? De disminución de su inmunidad, ¿no? Entonces, se averigua, ahí tenemos, digamos, algunas situaciones que nos hacen pensar que deberíamos meter las manos en este caso. La siguiente, por favor. Entonces, pasa nomás. Ya. Entonces, estos niños que vienen con bastantes cuadros de infecciones y fiebre y algunas otras donde han recibido antibióticos, tenemos la manía, pues los médicos, y algún día se van a acordar de mí, ya sea por cariño, por amistad,
o porque van a ver esto, que niños que están con infecciones repetidas y tienen cuadros, van a ver que la mayoría de los médicos inventan diagnósticos para justificar el dar un antibiótico, ¿no? Y eso no está bien. Antes había en las prestaciones que se daban a los pacientes el síndrome coqueluchoide, que en cierta forma era decir que tenía coqueluche, ¿no? O tosferina. La tosferina te habilitaba para que tú puedas dar una receta de eritromicina, que es el medicamento que se usa en la tosferina. Entonces, cuando veían un niño con tos o con fiebrecita, le ponían síndrome coqueluchoide, sacaban eritromicina y le daban, ¿no? En La Paz sale en el periódico: Cochabamba, gran epidemia de coqueluche. Parece que no ha habido ni un caso de coqueluche, todo era invento de los internos y los médicos que estaban igual. A eso hemos llegado. Hay pacientes que dicen faringoamigdalitis estreptotóxica y son niños de 2 años, 1 año y medio, de 6 meses, de 8 meses. No puede ser. ¿Y para sacar qué? Amoxicilina o penicilina nestatina. Entonces inventan diagnósticos, cambian el perfil epidemiológico, ¿no? Bueno, entonces aquí en estos casos puede ocurrir que en casi toda su historia clínica haya diferentes motivos o causas o diagnósticos de estas enfermedades infecciosas que han tenido. Pasar así. Entonces tenemos niños que tienen debilidad, cansancio, sensación de frío, infecciones frecuentes de acuerdo a la historia clínica, fiebre, cefalea, mareos, poco apetito, falta de aire. Son ellos que están haciendo educación física y de pronto se sientan porque se fatigan, tienen sensación de falta de aire. Dolor en los huesos, puede haber hepatitis plenomegalia con un abdomen distendido, la siguiente, piel pálida, y puede haber también, puede tener sangramientos muy espontáneos, casi sin causa aparente, ¿no? Es decir, se cepillan los dientes y empiezan a sangrar, tienen epistaxis, equimosis, moretones, sin trauma. Entonces quiere decir, en esos niños hay que sospechar. Después pueden presentar ganglios en la región cervical, axilar, en la ingle, en racimos grandes, ganglios. Entonces con todos los demás datos ya pueden pensar que ese niño tiene lepra, ¿no? Entonces, la paciente, por favor, tienes una niña típica, la gordita esa que tiene, es simbólica de la leucemia, ¿no? Se les cae el cabello durante el tratamiento, tienen estos moretones, equimosis en los brazos, epistaxis, sangrados, ¿no? Entonces, sensación de cansancio, debilidad, moretones, sangrado, todo eso ya ustedes tienen que sospechar. Así es. Bueno, también puede haber dolor en los huesos, en las articulaciones, ojera, inflamación de los ganglios linfáticos, sensación anormal de cansancio, falta de apetito, el niño está mal. Entonces, no le pongan cualquier diagnóstico, mándenlo al hospital, llamen, hay teléfonos ahí para paciente con sospecha de leucemia o de algún tipo de cáncer, llamar a tal teléfono, doctora tal. Se llaman, mandan al paciente, han cumplido con su labor. Pero lleguen a sospechar, no pasen por alto, ¿qué otro diagnóstico? De repente yo me equivoco, me van a criticar o voy a tener que llevarlo al niño en la ambulancia. No es así, no hay que trabajar con responsabilidad. Bueno, entonces en estos pacientes, pues inclusive algunos tienen mareos, desequilibrios,
pueden tener convulsiones, quiere decir que la leucemia, además de atacar a los linfocitos, a las plaquetas, a los glóbulos rojos, ha avanzado hasta el sistema nervioso. Entonces hay que investigar con una función lumbar, ¿no? La siguiente. Entonces todo esto que ven aquí ya puedo hacer estas cosas. No es porque quiero que ustedes memoricen y sean con orgullo la que diagnostiquen. Una pena que no ocurra, pero sucede así, ¿no? Bueno, la siguiente. Entonces lo que van a hacer ustedes es hacer un recuento sanguíneo. Pero ya digamos un hemograma y se entrarán al laboratorio y les dirán a la del laboratorio, podré ver, a ver, buscándolo o buscar en las plaquitas si hay formas jóvenes, si hay formas inmaduras de leucocitos. Entonces, para sospechar, y después harán una función medular. Tal vez no lo hagan ustedes, lo va a hacer la especialista, la oncóloga. Antes hacíamos nosotros, hacíamos una función medular a nivel de la cresta ilíaca y traíamos, es una agujita que se llama aguja de Jamsili con un mandril, una guía para evitar que se tape la agujita. Y se aspira y se mama, ¿no? La siguiente. Entonces, de acuerdo a estos exámenes, se pide la siguiente. Una aspiración, biopsia de la médula ósea. Ahí ya se va a confirmar el diagnóstico. Se saca un ganglio y se hace una biopsia de los ganglios linfáticos. Esa es la agujita de Jamsili. Tiene esa parte de arriba que se ve en la puntita abajo, está tapando la aguja para cuando se penetra al hueso, no se tape con el tejido esponjoso, ¿no? Y luego una vez que ya está en la médula, pues se saca la aguja y se aspira. Se aspira así, ¿no? La siguiente. Y ahí se van a encontrar los elementos formes de la sangre y ahí se encontrarán las formas inmaduras. Luego se hará una función lumbar para ver si ya hay compromiso del sistema nervioso y vamos a ver en líquido cefalorraquídeo formas inmaduras. La siguiente. Entonces la función lumbar y el tratamiento. Bueno, el tratamiento ustedes no van a hacer el tratamiento, pero para que comprendan mejor, yo lo voy a resumir en 3 palabras, ¿no? El tratamiento se realiza en 3 etapas, ¿no? Un tratamiento de inducción. En realidad el tratamiento es quimioterapia. Se ha usado alguna vez la radioterapia, pero no ha servido. Complica las cosas, lo somete al niño a un trauma mayor sin un beneficio demostrable. El objetivo es cumplir un tratamiento con los medicamentos específicos y la constancia y el tratamiento con un equipo multidisciplinario. Bueno, entonces, la siguiente, tenemos la etapa de inducción, que dura más o menos 1 a 2 meses, donde es tal vez uno del inicio de algo noble y algo que puede resultar. La etapa de inducción. Luego tenemos una etapa de consolidación o intensificación. Supongamos, y la tercera es la etapa de mantenimiento. Las 2 primeras duran entre 2 meses cada una, y la tercera, la de mantenimiento, dura entre 3 y 4 años. ¿Cuánto? 3 o 4 años, ¿no? En algunas partes, con medicamentos últimos, puede durar de 2 a 3 años, pero generalmente son 4 años. Y ahí sí vamos a tener la certeza de que el tratamiento ha resultado efectivo, ¿no? La siguiente, supongamos, así es una cosa que tenemos en un caso de leucemia, 100.000 millones de células leucémicas en el cuerpo. La destrucción del 99.9%
en el tratamiento de inducción, ¿ya? Nos va a resultar de que ya no se vean células inmaduras, de que todavía existan 100 millones de células leucémicas. O sea, después de destruir el 99.9%, todavía quedan 100 millones de células leucémicas. Entonces, en los 2 meses siguientes de consolidación o intensificación, vamos a tratar de eliminar la mayor parte de estas células leucémicas. Y luego viene una parte de o de mantenimiento que dura 2, 3, 4 años. ¿La siguiente? Ya, entonces, de inducción, la siguiente, la de consolidación o intensificación, pasando más. Ya, estos son los medicamentos que generalmente se usan. No tienen por qué saber, pero pueden tener en la cabeza que son medicamentos especiales. Yo tenía allá en Santiago de Chile, en el hospital donde yo estaba, 2 profesoras, cuando rotaba yo por medicina interna en niños, ¿no? Donde la mayoría eran cardiópatas, enfermedades neurológicas, cáncer, leucemias, tumores, etc. La doctora Emparanza, que era una oncóloga, yo creo que es la mujer más inteligente que he conocido, y una doctora que era hematóloga. Las dos trabajaban. Y sus medicamentos, tenían acceso a todos los medicamentos. Ellas elegían el medicamento y hacían su dosificación. En oncología se dosifica por metro cuadrado de superficie corporal. No se dosifica por kilo peso, no por metro cuadrado. Unas dosificaciones que hasta un milésimo era importante, ¿no? Y con el medicamento adecuado, de acuerdo a las características, al tipo de leucemia, el tiempo que había transcurrido desde el diagnóstico hasta el momento de iniciar, todo era importante. Personas que trabajaban, y nunca las he visto con una pintura en los ojos, eran mujeres que día y noche trabajan. Eso ya no es vida tampoco, ¿no? Pero eran así. Bueno, entonces van usando medicamentos de acuerdo a las características. Pasar, por favor. Y se hace quimioterapia intratecal cuando hay signos de compromiso neurológico, hay desmayos, convulsiones, etc. Entonces, a través del líquido cefalorraquídeo se introducen estos medicamentos para poder combatir a todo nivel. Bueno, la siguiente. La radioterapia no da resultado, o sea, no es bueno. Un efecto secundario de la quimioterapia intratecal es la aparición de convulsión. O sea, pasando más allá, por favor. Ya, entonces la consolidación, intensificación son otros 2 meses, 1 o 2 meses, pasar al siguiente. Ahí está en detalle, ¿no? Pero no vamos a ver ahora eso. Lo siguiente son los medicamentos. Puede haber una enfermedad residual cuando la persona ha abandonado o no ha tomado adecuadamente sus medicamentos, etc. Bueno, para todos los casos hay opciones y para poder lograr completar todo. La siguiente. Y hay la leucemia linfoblástica recurrente, ¿no? En estos casos. Se cambia de medicamento, se hace un nuevo esquema, etc. Así es. Pasa. Bueno, sigue, ¿no? Ya hemos hablado de todo esto. Bueno, una vez iniciado el tratamiento, el objetivo es lograr la remisión de la leucemia, ausencia de evidencia de células de cáncer en el organismo. Una vez lograda la remisión, suele utilizarse una quimioterapia de mantenimiento, que decía que dura tantos años, la siguiente. Y si no se administra durante 2 a 3 años, la leucemia casi siempre vuelve a aparecer.
Si se hace una buena, desaparece y no vuelve a aparecer nunca. Gracias. Ya, cuando sea utilizar todos los recursos que tenemos y no da resultado, pues el trasplante médica, ¿no? Bueno, quiero decir, sí, dime. Esa quimioterapia de mantenimiento ya es después que se ha diagnosticado que no hay más células cancerígenas. Claro, pero siempre queda, pues no se puede eliminar a todos. Entonces hay que hacer 2 años o 3 años de mantenimiento, aunque ya no veamos células inmaduras. No se hace ese tratamiento de mantenimiento, va a volver, ¿no? Va a volver. Con el enfisema, el ventilador. Entonces, el problema es el siguiente, que yo he tenido acá personas y una de las complicaciones más importantes es la caída del pelo, después infecciones, convulsiones, hemorragias, la muerte también, etc. Y, por ejemplo, una vez aquí estaba una alumna a este lado, estábamos pasando clase, de pronto manchó de sangre todo su lugar. Entonces su amiga de al lado la alzó, la llevó afuera y me dicen tiene leucemia. Estaba en tratamiento. Entonces volvió ya bien y le dije, si quieres pues irte a tu casa. No, te voy a decir la mejor alumna es. Después de unos años, otra, en pleno examen, dando su examen, manchó su examen con sangre. Una chica boliviana, su papá médico, era director del CER, su papá amigo mío y él sabía, el doctor Gumucio, y le dije, ¿vas a dar otro día? Le dije, no, tiene otra, si le sobra otro examen, dio su examen. A pesar de su enfermedad, estamos tenemos la esperanza de ser buenos médicos, a pesar de que de repente no vamos a vivir. Pero hay algunos que tienen dolor de cabeza en todo el cuerpo o lumbar en el oído y ya no. Entonces, o tenemos sueño, pues, o queremos ir a tomar unas chelas, hoy ya no voy a ir al doctor, mi cuenta se va a dar, yo le voy a decir que tenía un problema. Bueno, entonces es una reflexión. Durante el tratamiento ocurre un montón de cosas. Por eso es importante el tratamiento. Puede haber caída del cabello, vómitos, hemorragias, etcétera, ¿no? Para eso tiene que haber unas excelentes enfermeras, psicólogos, personal de laboratorio a cualquier hora, los médicos, los internos que estén ahí. Además, no es que usted ya le ha aplicado su medicamento, no. Aparte del medicamento hay que darle cariño al niño, hay que darle apoyo, no sé, tal vez hay artistas de cine, mujeres bellas, que se rapan el pelo, se sacan el cabello para identificarse con esos pacientes que están sin cabello, ¿no? Para darles ánimos, les llevan payasitos, tienen futbolistas que van y les regalan sus camisetas, una pelota. Eso hay que hacer, ¿no? Darle calidad de vida, y si se hace un buen tratamiento en lugares donde podríamos nosotros tener la posibilidad, veremos que se curan del cáncer, se curan de la leucemia. ¿Ya? ¿La siguiente? Pasamos. Bueno, es lo que vemos siempre, ¿no? Y yo tenía una foto, no sé por qué no está, he ido pasando, donde había una actriz, que era una actriz francesa, para mí una de las chicas más bellas que he visto, que es Sophie Merceu, no sé si la conocen, trabaja en Corazón Valiente, esa película con Reina de Inglaterra.
esa mujer se la ve en una foto sin cabello al lado de varios chicos con adolescentes, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo? Que no sea muy difícil, no vas a preguntar por ti. Pregunta no, Ana. Así, perdón. ¿Y qué te pasó con la radioterapia? ¿Por qué no vi esto? ¿Qué pasa? La radioterapia. ¿La radioterapia? No. Ahí, como dicen, retroceder en unas cuantas. Se puede hacer, se ha probado, se ha hecho, ¿no? Pero no es necesario, creo yo, que retrocede, por favor. Bota aí. Hacia Botar o atrás. slide. Pasar más. Ahí no vas a ver. ¿No? Una más, a ver. No. ¿Tú has escuchado hablar de la bioterapia? Ahí está. Dice, cuando se le diagnostica la leucemia puede recibir la bioterapia en el cerebro, ¿no? Cuando hay compromiso de neurológico. Este era más común hace muchos años. Pero los estudios recientes han encontrado que muchos niños, incluso con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo, pudieran no necesitar la radioterapia si se les administra quimioterapia más intensiva, además de la quimioterapia normal, la intratecal, que no es necesario. Yo he visto pacientes con radioterapia, con cáncer pulmonar o tipo se sacan su camisa y tienen como una especie de carbonización de la piel, ¿no? Es muy agresivo. ¿Ah? Es muy agresivo.